¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Chacra TV Noticias. Como siempre, intentamos acompañarlos con la mejor información. Comenzamos ahora con estos temas. La participación de la exportación en la producción de carne es la más alta desde 1973. Las colocaciones externas de carne vacuna en los primeros 9 meses del año totalizaron 645.000 toneladas res con hueso, un 14,6% más que en igual periodo del año anterior. La niña podría extenderse hasta el primer trimestre de 2021. En tanto, entre agosto y septiembre de este año se produjo en el Pacífico tropical una transición hacia condiciones características de la niña. Al momento existe un 90% de probabilidades de que persista hasta finales de 2020 y un 55% de que lo haga hasta el primer trimestre de 2021, según un informe de la Cátedra de Climatología y Fenología Agrícolas de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. En los últimos 2 años el consumo de carne cayó 7,5 kilos per cápita. Según el último informe de CICRA, durante el mes de septiembre el consumo de carne se ubicó en 50 kilos por año por habitante. En relación a 12 meses atrás, el indicador registró una contracción del 2,6%, mientras que en los últimos 2 años la baja llegó a 13%. Esto representa 7,5 kilos menos por habitante al año. Y vamos a ver ahora qué nos depara el tiempo para las próximas jornadas con datos que nos suministra siempre el Servicio Meteorológico Nacional. Allí lo tienen ustedes para este sábado: tormentas aisladas, 19 grados la temperatura mínima, 25 la máxima pronosticada. Para el domingo, lluvias aisladas, 17 la mínima, 24 la máxima. Y para el lunes, parcialmente nublado, 14 grados la mínima, 23 grados la temperatura máxima que se pronostica. Ampliamos uno de los temas que dábamos a conocer en los títulos hace instantes y que tiene que ver con la participación de la exportación en la producción de carne, que es la más alta desde el año 1973. Decíamos que las exportaciones argentinas de carne vacuna entre enero y septiembre de este año totalizaron 645.000 toneladas res con hueso. Esto es 14,6% más que en el mismo periodo de 2019. Así se puede estimar que el año cerrará con 880.000 toneladas embarcadas. Entre enero y septiembre, el 72,9% del volumen exportado fue a China, 5,2% se destinó a Chile, 4,9% a Israel, 4,4% se destinó a Estados Unidos y el 3,8% a Alemania. Los 5 mercados concentran el 91,2% de lo exportado por nuestro país en materia de carne vacuna. Por otra parte, en septiembre último, el precio FOB promedio de la carne sin hueso embarcada a China fue de $3.640 por tonelada peso producto. En tanto, los cortes con hueso al mismo destino promediaron los $1.950 por tonelada. Hay que destacar que en los primeros 9 meses se observa una baja del 30,4% en los precios a los que se vende a China y caídas del 7,5% en los precios FOB a Alemania. El precio promedio a todo destino se ubicó en los primeros 9 meses de 2020 22,8% más bajo respecto del mismo periodo, pero de 2019. En tanto, se estima para este año una producción de carne vacuna de unas 3,15 millones de toneladas y embarques del orden de las 880.000 toneladas. La participación de las exportaciones en el total de la demanda sería de casi el 28%, que es el porcentaje más alto desde 1973 y uno de los 3 índices más altos desde el año 1947. Aporte del Instituto Nacional de la Yerba Mate a los tariferos de Misiones y de Corrientes. Son 16.500.000 pesos que el INIM va a aportar precisamente a las provincias de Misiones y de Corrientes, con el objetivo de colaborar con este sector que generalmente, y todos sabemos, en el que inicia la actividad y la riqueza de todo nuestro sector, pero es el más vulnerable. En este momento está pasando necesidades, hay poco trabajo, todos sabemos los conflictos y los problemas que nos trajo la pandemia, y nosotros creo que somos muy importantes en el sector, tenemos que colaborar todos juntos. Y esto es algo que es inédito en el instituto, es la primera vez que lo va a hacer.
El instituto va a aportar al gobierno de la provincia de Misiones y al de la provincia de Corrientes de acuerdo al porcentaje que establece la nación de los trabajadores de tareferos que hay en cada una de las provincias. Quiero destacar algo, el gran compromiso de todo el sector. Esta resolución fue aprobada por todos los directores por unanimidad. Es un gran esfuerzo que hace el instituto. Yo te quiero recordar que nosotros por ley estamos habilitados a cobrar como mínimo el 2,5% del precio al público y como máximo un 5% de ese importe. El instituto está percibiendo como tasa de fiscalización, que es la tasa que nos permite funcionar y recaudar, menos del 1% del valor del paquete, es decir, menos de la mitad de lo que nos autoriza la ley. Y con estos valores, haciendo un presupuesto ajustado, colaborando cada uno de los sectores, reasignando partidas, que en muchas áreas reasignaron partidas, podemos hacer este aporte que es muy importante y por primera vez hace el instituto al eslabón más débil de la cadena, que son los cosecheros de la yerba mate. El sector privado se suma a la lucha contra la mosca del Mediterráneo. Hoy en día se requieren un control biológico mucho más exhaustivo de lo que era antes, y los límites o las barreras que hoy ponen los mercados es ser libre de pesticidas y tener productos mucho más naturales. Creo que Patagonia, resume, y tiene todas esas características agroclimáticas esenciales para producir fruta de excelente calidad y libre de residuos. Creo que también es importante para nosotros, la Patagonia es una de las pocas zonas del mundo que no tiene, es un desierto irrigado. Gracias a Dios tenemos tierra, tenemos agua y condiciones climáticas, prácticamente es un desierto, entonces no tenemos hongos y hace que los cultivos se desarrollen de una manera muy natural. Es por eso que es tan importante hacer este control de mosca de los frutos, que todos los países del mundo es una condición sine qua non para poder exportar, contar con este requisito, ser zona libre de moscas. Obviamente que parecería muy simple, pero es muy importante porque atrás de todo este control o de este estatus sanitario se desarrollan muchísimas empresas, y esas empresas son personas. Entonces la Patagonia tiene esas características, es una zona poco poblada y podemos desarrollar agricultura, fruticultura de una manera sustentable, cuidando el medio ambiente y aprovechando esas ventajas comparativas que tenemos con otras partes del mundo. Todos conocemos lo que ha sucedido en los últimos meses en torno a los incendios en la zona de islas, y que por supuesto el humo se veía claramente, además de afectar las vías de comunicación en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Al respecto, el intendente de esa localidad informó sobre una decisión que adoptaría la nación de poner cámaras para prevenir incendios y, como consecuencia, no solo las pérdidas que esto genera, sino también la cuestión ambiental. Tenemos a partir del fallo de la Corte Suprema un comité de emergencia ambiental. Ayer estuvo presente tanto el ministro de Medio Ambiente como la ministra de Seguridad, y se avanzó en lo que son las inversiones propias de la prevención. Cómo se instalan en la isla equipamiento de cámaras de vigilancia para que esto no suceda. Mientras tanto, lamentablemente seguimos conviviendo con algo. Ayer lo veíamos, dependemos un poco de cómo va rotando el viento, donde evidentemente el control efectivo cotidiano falla. Y vamos lamentablemente a seguir así mientras el clima no nos dé un alivio. Pero en nuestro planteo lo que queremos también es que la justicia avance. Hemos vuelto a tuvimos una discusión pública con el juez, seguimos aportándole pruebas, seguimos trabajando para que no haya usurpaciones, y vamos a seguir consolidando nuestro accionar en lo que son las tierras del legado de Elliot en relación a tener el faro de preservación y ya en funcionamiento la estación de la universidad. ¿Es posible adelantar la siembra de soja en un año complejo como el actual por diversas razones? El ingeniero Luis Ventimiglia del INTA 9 de julio nos lo explica detalladamente. En los últimos años lo que se viene dando es un adelanto de la fecha de siembra, y esto no es válido solo para soja.
Es válido para trigo, es válido para maíz, es válido, lógicamente, para la mayoría de los cultivos. ¿Y por qué pasa esto en términos generales? Y un poco que nosotros lo hemos incentivado, es porque, en verdad, en la medida que adelantemos la fecha de siembra dentro de una cosa lógica, de una fecha lógica dentro del ciclo del cultivo, podemos lograr un mayor rendimiento, porque lo que estamos, digamos, dándole al cultivo, en gran medida, es una mayor longitud de ciclo, en algunas etapas que son realmente importantes. Ahora bien, lo que hay que tener en cuenta es que no siempre esto es factible de realizarse. Este año, por ejemplo, es un año bastante complejo desde el punto de vista climático, ya lo hemos visto y no vale la pena ahondar en detalles, pero años como este, normalmente lo que ocurre con la temperatura son efectos tipo serrucho y también hay que ver con qué humedad estamos. En general hay lotes que por ahí presentan muy poca humedad y hay que recordar que la soja es un cultivo que requiere, de los que sembramos en la región pampeana, la mayor cantidad de humedad por grano para poder germinar. Entonces, si el cultivo absorbe una parte de la humedad y no completa su proceso de germinación, esa semilla no se convierte en plántula y la estamos perdiendo. Entonces, ese es un punto importante. El otro tema, dicen, pero si la soja aguanta el frío. Es cierto, depende en qué momento aguanta el frío. Dicen muchos productores por ahí, pero si yo en el barbecho veo que la soja está y nació en invierno, es cierto, puede nacer y puede perdurar en invierno. Lo que hay que entender es que cuántas semillas germinaron y cuántas quedaron como plantas. Posiblemente muy pocas. Entonces, eso, si lo llevamos a un gran cultivo, sería un desastre. Por otro lado, cuando por ahí sembramos y hay un veranito, germina la soja, pero nos agarra frío, inclusive heladas, que son frecuentes en este tipo de ciclo de años niña, en estado de cotiledón, realmente ahí produce daños importantes y muerte de plantas. Entonces tenemos que tener alguna precaución y quizás no adelantar en demasía tanto la siembra porque corremos riesgos sumamente importantes. Entonces, humedad ya hablamos, en lo que hace a otro factor importante es la profundidad de siembra. Y esto hay que controlarlo en todos los cuerpos, porque la sembradora, si bien puede copiar, todas las sembradoras, los cuerpos van copiando, la superficie sobre la cual trabajan es distinta. No es lo mismo trabajar sobre la rueda del tractor o sobre inclusive la rueda de una de las ruedas de la máquina, ¿no? Que tenemos máquinas muy grandes, con trenes de ruedas delanteras, traseras y demás, que en el resto. Y más aún, si estamos trabajando en suelo trabajado, o sea, suelo que se ha trabajado con un disco, con alguna otra herramienta. Este año hay muchos lotes trabajados, entonces tenemos una diferencia importante y ahí es regulación. La profundidad de siembra de soja nunca debe superar los 5 centímetros y esto también va a depender de la calidad de semilla. La calidad la tenemos que analizar y saber antes de sembrar, no después. Aunque a usted le parezca mentira, muchas veces se siembra y el análisis no lo tenemos, o se hace después para ver cuál era. Realmente es un error garrafal y hemos por ahí invertido un montón de dinero, de tiempo, de esfuerzo y bueno, lo podemos perder. Entonces, calidad de semilla es importante, saber que si tiene hongos o no tiene hongos, si tiene vigor o no, ese vigor por ahí puede ser bajo, pese a tener un poder germinativo alto. Entonces esto también me limita a una fecha temprana, también me limita que el cultivo tenga algún impedimento porque no va a nacer si tiene bajo vigor. Entonces, todo este aspecto hay que realmente tenerlo en cuenta. Un punto crucial para el cultivo de soja, que si bien se le da importancia, tenemos que maximizar esa importancia, está centrado en las bacterias que nosotros colocamos en la semilla o en el surco de siembra para favorecer la nodulación en sí, la asociación de esa bacteria con la raíz, y a partir de ahí tener la posibilidad que la planta se pueda nutrir muy bien de nitrógeno. Muchos dicen, pero si yo no inoculo, la planta tiene nódulos igual. Es cierto, tiene nódulos igual, tendrá más o tendrá menos en función de la carga bacteriana que tenga el lote,
Recuerde que las bacterias viven en el lote y que sufren las altas temperaturas, las bajas, inundación cuando las hay, sequía, etcétera, y muchas veces la carga bacteriana es baja, pero por otro lado, la bacteria que se naturaliza, y estoy hablando de Bradys rhizobium específicamente, pierde una gran efectividad, o sea, fija poco nitrógeno y adquiere una gran infectividad. Es muy efectiva, pero poco efectiva. Es un trabalengua esto, pero es así. Y nosotros lo que necesitamos es que infecte, pero que sea eficiente, que fije mucho nitrógeno. Recordemos, la soja requiere 70, 80 kilos de nitrógeno por tonelada de grano. Y si el suelo no se lo puede dar nunca, le puede dar una parte, pero la mayor cantidad viene de la fijación biológica. Y esto es lo que tenemos que hacer realmente muy bien. Hoy hay una gran cantidad de productos que pueden acompañar al Bradys rhizobium. El azospirilo, pseudomonas, bacilo, tricoderma. Bueno, hay una cantidad importante. Eso se llama, cuando utilizamos el Bradys rhizobium acompañado de algún otro, sea bacteria, inclusive hongo, es lo que se llama como coinoculación. Y da resultados muy positivos. Nos permite incrementar bastante más el rendimiento de la soja, con un costo realmente muy, muy reducido. Entonces, esto también es otro tema más que importante. Y para terminar, cuando arranque con un cultivo de soja, arranque con el lote limpio. El lote tiene que estar limpio. Las malezas es un problema, hay estrategias para poder controlarlas, en el cual los herbicidas es una de las herramientas, pero no la única. Tenemos que trabajar en un sistema que complemente la acción que imperamos sobre el lote para tratar de disminuir, suprimir la cantidad de malezas que tenemos. No pensemos solo hoy en día que con el herbicida vamos a solucionar el problema. Tenemos que ayudar al cultivo en todos los aspectos, desde antes de la siembra, durante la siembra y durante el cultivo, si es que nosotros pretendemos que el cultivo nos devuelva un buen rendimiento. El gobierno del Chaco pretende ser el líder en la generación de energía renovable, lo dijo su gobernador. Es el primer usuario generador de energía solar en la región del nordeste argentino y obviamente es el primer caso de la provincia del Chaco a través de un régimen de incentivos promocionales tanto del Estado Nacional como de la provincia del Chaco. Lo que me parece que es importante remarcar es que la provincia del Chaco pretende ser líder en energías limpias y renovables. En consecuencia, esta capacidad de uso por parte de un usuario, que es la empresa Altec, que tiene 60 empleos directos y 60 empleos indirectos, puede proveer con 105 paneles solares establecidos en este techo la posibilidad de abastecer casi el 60% de la demanda energética de su planta. Y a su vez utiliza también energía solar para todo el sistema de calefacción y calentamiento del agua para los procesos productivos, y eso obviamente forma parte de su compromiso con el ambiente. Así que me parece que es una muy buena noticia para la provincia de Chaco. La niña podría extenderse hasta el primer trimestre del año 2021. Entre agosto y septiembre de este año, en tanto, se produjo en el Pacífico tropical una transición hacia condiciones características de la niña. Al momento existe un 90% de probabilidades de que persista hasta finales de 2020 y un 55% de que lo haga hasta el primer trimestre de 2021. El informe pertenece a la Cátedra de Climatología y Fenología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. En tanto, la Organización Meteorológica Mundial alertó que luego de más de un año de mostrar condiciones neutrales entre agosto y septiembre de este año, se produjo en el Pacífico tropical una transición hacia condiciones características de la niña. Adela Vélez, docente de la Cátedra de Climatología y Fenología Agrícolas, destacó que es probable que durante el actual episodio de la fase niña del ENOS, es decir, la Niña 2020, en gran parte del cono sur ocurran precipitaciones inferiores a lo normal. En la Argentina, según información que brinda el Servicio Meteorológico Nacional, este año 2020 se ha reportado como el más seco desde 1961, mientras que el mes de octubre resultó el mes más seco históricamente desde ese año.
explicó que considerando la comunicación de la Organización Mundial Meteorológica y el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional, que indican precipitaciones inferiores a lo normal en gran parte del territorio, se está ante una situación de alerta y monitoreo constante que contribuya a disminuir los riesgos. Por otro lado, si bien se ha consolidado el enfrentamiento del Pacífico ecuatorial, se está sosteniendo el calentamiento en el Océano Atlántico a lo largo de la costa sur de Sudamérica. Ese calentamiento que se observa en el sur de Brasil es muy importante para la Argentina porque implica que seguirá habiendo ingreso de aire húmedo desde el norte, según informaron. Y ahora vamos a compartir un informe del INTA 9 de julio que refiere a las condiciones para forestar en el norte bonaerense. En primer lugar, cuando hablamos de forestar, hablamos no solamente del producto que podemos obtener de un bosque, que puede ser la madera, sino también de un montón de bienes y servicios que cada vez más son valorados en la actualidad. Uno de ellos es la sombra y el reparo que pueden generar hacia la ganadería y también la oferta de néctar y polen que pueden las plantaciones forestales ofrecer a la apicultura. También cada vez más son valorados los servicios ecosistémicos, decíamos antes, sombra y reparo en campos ganaderos. También cada vez más se habla de la forestación como mitigación tanto de la erosión como también para la emisión de gases de efecto invernadero, es decir, cómo las plantaciones forestales nos pueden ayudar a disminuir o a mitigar, mejor dicho, el efecto invernadero mediante el secuestro de dióxido de carbono en la atmósfera. Otros motivos que tenemos para forestar en la provincia de Buenos Aires tienen que ver con que es una actividad que demanda mano de obra con distintos niveles de calificación en un mundo que cada vez más disminuye la oferta laboral. Bueno, la forestación necesita mucha mano de obra a lo largo de todo su proceso productivo. También en provincia de Buenos Aires estamos cercanos a los principales centros de consumo del país y puertos, en caso que pensemos en un negocio para la exportación. Tenemos una aptitud edafoclimática excelente para muchas especies forestales y esas especies forestales también están determinadas de acuerdo a los sitios que vamos a elegir para plantar. Como decíamos al principio, esta complementariedad con otras actividades productivas, como puede ser la ganadería y la apicultura, y también que es una actividad productiva que está subsidiada por el Estado nacional y provincial, como veremos más adelante. El recurso forestal actual, hay distintas estadísticas, pero bueno, más o menos hablamos de unas 100.000 hectáreas forestadas en la provincia de Buenos Aires. La principal zona forestal de la provincia es, por supuesto, el delta del Paraná, con unas aproximadamente 60.000 hectáreas de salicáceas entre sauce y álamo. Unas 5.000 a 7.000 hectáreas estimamos que se plantan en la zona continental. Hay unas 15.000 hectáreas de pinos y sauces en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, y el resto, que es bastante poco, se concentra en cortinas y montes de reparo. Estos son datos del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, y como vemos, bueno, tenemos un enorme potencial de aumentar esta superficie forestal. Un poco cuando hablamos de la actividad forestal también tenemos que pensar en la capacidad instalada que tenemos de aserraderos. En un momento la provincia de Buenos Aires supo ser la segunda provincia a nivel país con la capacidad instalada de la forestoindustria. Bueno, esto no es así actualmente, pero aún así, fíjense ustedes en el cuadro, que también son datos de la provincia de Buenos Aires, que de un total aproximadamente de 140.000 metros cúbicos que se podrían aserrar al año en la provincia, bueno, prácticamente un 60% se encuentra ociosa. Estos son datos del año 2015 de un censo de aserraderos, es decir que
tenemos una industria, pero esa industria no puede estar abastecida o no está abastecida en este momento. Si miramos también la localización de aserraderos, si bien tenemos de nuevo los aserraderos que están relacionados con el polo forestal en el delta del Paraná, tenemos un montón de aserraderos a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires que evidentemente no encuentran madera para abastecer su capacidad instalada. Asimismo, también saliendo de lo que es netamente aserrado, tenemos otras industrias que necesitan madera, sea de calidad, como puede ser un debobinado, un contrachapado. También tenemos industria celulósica, que también se abastece de la madera que viene del norte. Y en cuanto a tablera de partículas, es decir, tenemos capacidad instalada que demanda madera que no siempre encuentra en la provincia de Buenos Aires y muchas veces tiene que salir a comprar madera de otras provincias. Dicho esto, bueno, tenemos un enorme potencial industrial que en algunos casos está subutilizado actualmente, es decir, que tendríamos en provincia de Buenos Aires quien nos compre la madera. Esto que quería comentarles es un estudio que hizo la gente del INTA Castelar, con Ana Lupi y el equipo de suelos, y es un trabajo que refleja la aptitud de suelos en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, que no compiten con el principal uso, que es agrícola, de la tierra. Y bueno, de nuevo, tenemos un montón de tierras en esta zona puntual de la provincia de Buenos Aires, aptas, bueno, con distinto grado de aptitud, pero que no compiten con el uso primordial de la tierra. Y esto es importante para ver que la actividad forestal no es una competencia hacia la agricultura, sino que son actividades productivas, complementarias, y que también nos permiten diversificar la producción de nuestros campos. Vamos a escuchar ahora al gobernador de la provincia de Salta, justamente refiriéndose a la producción agropecuaria en ese territorio. Juntos venimos transitando este año tan complejo. Ustedes saben lo difícil que ha sido y es gobernar en estas circunstancias. Y fueron testigos del gran esfuerzo que hicimos como gobierno para que la matriz productiva de Salta funcione en medio de una pandemia de dimensión enorme que nunca nos imaginamos. Se pudieron levantar las cosechas, soja, maíz, poroto, limones, hortalizas, uva, caña, arándanos, etc., con la complejidad que conlleva el movimiento de contratistas, trabajadores e insumos. Se pudieron coordinar acciones para que la cadena cárnica fluya lo mejor posible con los movimientos de hacienda, carne enfriada, etc. Todo esto muestra el lugar y la importancia que le damos al campo y a la exposición como gobierno provincial. Para ello, la agenda que nos convoca es un desafío muy importante, que estoy seguro que vamos a lograr entre todos, generando más trabajo, mayor agregado de valor, cuidando celosamente del ambiente, en un marco de sustentabilidad, sin fanatismo, pero generando oportunidades sobre todo para que nuestro olvidado Chaco salteño, especialmente el departamento Rivadavia y San Martín, puedan surgir. He firmado recientemente el convenio marco para el nodo logístico y Puerto Seco en General Güemes, que implica la reactivación y compromiso de conclusión de los ramales C12, C18 y próximamente C15 del ferrocarril Belgrano. Los parques industriales componen esa misma agenda y hemos gestionado con Nación inversiones para diferentes obras y regularizaciones dominiales. La electrificación rural Tartagal-Tonono será también una realidad de esta gestión concreta y se va a poner en marcha, para lo cual hemos firmado también distintos convenios. Hemos puesto en marcha una obra tan querida, tan soñada y tan anhelada por todos los salteños, que es la Ruta 51, nuestra salida al Pacífico, que consta de 5 tramos y ya hemos logrado
conseguir 3 tramos. Nos quedan 2, cada vez más cerca de lograr el sueño, y lo vamos a hacer porque existe el compromiso de acompañarlo y hacerlo. La construcción de la Ruta 40, independientemente de lo turístico, también tiene que ver con la producción de nuestros pequeños y medianos productores. Estamos avanzando también con el DUT, Documento Único de Tránsito, orientado a simplificar y unificar trámites a los productores ganaderos. Al mismo tiempo enviamos a la legislatura un proyecto de industrialización de la madera de la provincia. Tengo la seguridad de que hoy la Argentina necesita políticos que tengan humildad y grandeza para reconocer los errores cuando se equivocan y tratar de revertirlos, pero por sobre todas las cosas para sentarse en una mesa de diálogo para poder sacar al país adelante. En esa mesa me van a encontrar, defendiendo no los intereses de un partido político, ni de uno ni de otro, defendiendo los intereses de los salteños. Para eso me eligieron. Muchísimas gracias, y con esto damos por inaugurada la 76ª Exposición Rural Salteña. Gracias de todo corazón a todos. Hacemos aquí una pausa en la información, enseguida regresamos. Por favor, cuando volvamos... Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero. Tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de Pla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Somos especialistas en tolvas autodescargables. Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina. Somos Cestari. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Porque sos de la tierra donde la esperanza nunca se pierde. Porque brota desde adentro, como brotan las verduras más ricas. Verduras que cuidan trabajadores apasionados. Apasionados por nuestros campos. Campos que tienen la mejor tierra. Tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil. Vida para nuestra tierra. Hoy no podemos darnos la mano, es cierto, pero también tenemos la certeza de que siempre vamos a trabajar codo a codo, cada uno hombro con hombro, con el pecho bien inflado, porque sabemos que siempre fuimos y seremos esenciales.
Y vamos a salir con la fuerza de todos nosotros que nunca, pero nunca dejamos de avanzar. Nueva Chevrolet S10, hecha para la vida real donde la vida real te encuentre. Cada semana, para ofrecerles más precisión acerca de lo que va a acontecer con el tiempo, presentamos el agroclima. Momento ahora de conocer una información muy pero muy importante para todos los productores. ¿Cómo estará el tiempo, la humedad de los suelos, cómo vendrán las lluvias? En este informe de agroclima con datos del INTA Castelar. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. El fenómeno de la Niña está instalado y continúa intensificándose. De acuerdo al último informe oficial de la Organización Meteorológica Mundial, el mismo podría alcanzar una intensidad entre moderada a fuerte durante el próximo verano. Recordemos que en nuestro país el fenómeno de la Niña suele inhibir las precipitaciones durante la primavera y verano, principalmente en la región del NEA. También hay que tener en cuenta el contexto desfavorable en que se encuentra gran parte del país debido a la intensa sequía que se observa desde hace ya varios meses. Dicho esto, veamos el pronóstico de precipitación para noviembre, diciembre, enero. En gran parte del país se prevé que las lluvias del trimestre se ubiquen por debajo de los valores normales, siendo más probable en la región del litoral, Santa Fe, Córdoba y San Luis. Sobre el extremo oeste del NOA y zona cordillerana de Patagonia hay mayor probabilidad de lluvias dentro del rango normal, mientras que en Tierra del Fuego las mayores chances se reparten entre la categoría normal y superior a la normal. ¿Qué va a pasar con las temperaturas? Bueno, a excepción del noroeste del país, el resto de Argentina tiene mayor probabilidad de registrar un trimestre más cálido de lo normal. Estas chances son mayores en el litoral, zona central, Cuyo y oeste de Patagonia. Cabe agregar que dentro del contexto de continuidad de las condiciones más secas, la amplitud térmica continuaría siendo mayor a la normal, con mayor frecuencia de temperaturas máximas extremas, que dada la época del año podrían estar asociadas a olas de calor. Es por ello que se sugiere consultar el sistema de alerta temprana por olas de calor y salud que se encuentra vigente desde el mes de octubre. Y conocimos de esta manera, con este reporte de agroclima, con datos del INTA Castelar, Instituto de Clima y Agua, los datos importantes para todos los productores durante esta semana. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Y vamos a ampliar ahora información que dábamos en la apertura de esta edición informativa que tiene que ver con el consumo de carne de vacuna por parte de los argentinos. En los últimos 2 años cayó 7,5 kilos per cápita. Según el último informe de CICRA, durante septiembre el consumo de carne se ubicó en 50 kilos por año por habitante. Esto en relación a 12 meses atrás registra una contracción del 2,6%. En tanto, si tenemos en cuenta lo acumulado de los últimos 2 años, la merma fue del 13%. Esto representa 7,5 kilos menos por habitante y por año. En tanto, en los primeros 10 meses de 2020, el mercado interno habría absorbido 1.981 millones de toneladas res con hueso, lo que implica una disminución del 1,1% con relación al mismo lapso, pero de 2019.
Por otra parte, desde la Cámara Industrial precisaron que entre enero y octubre, de acuerdo con los datos de la industria frigorífica, se produjeron a nivel nacional 2.63 millones de toneladas de carne vacuna. Este volumen representa 1,8% más que enero-octubre de 2019. En consecuencia, señala el informe de SICRA, la cantidad ofrecida de carne vacuna se amplió en 45.5 mil toneladas, sumando ambos periodos. Jorge Zanettini es uno de los expertos del INTA 25 de mayo y se refirió a la densidad de siembra de soja en el inicio de la campaña. En su principio del cultivo, cuando empezó a difundirse en nuestro país, las densidades de siembra que se utilizaban eran densidades altas. Esto era básicamente para combatir mejor con las malezas. La calidad de la semilla muchas veces no se conocía, entonces también ese era otro motivo por el cual se hacían densidades altas, como para asegurarse un determinado número de plantas, para asegurarse también una buena emergencia en aquellos suelos que tienden a encontrarse o a plancharse después de algunas precipitaciones. Hasta hace unos 10 años atrás, aún se continuaban utilizando densidades altas, esto era porque la semilla tenía un bajo costo, la calidad tampoco no era, en algunos casos no era buena, y porque hay una inexistencia de pérdidas de rendimiento cuando se utilizan densidades muy altas. Entonces, por las dudas, era preferible sembrar de más, total el rendimiento no se veía afectado. Hoy en día todavía se siguen utilizando densidades altas en muchos casos, pero hay una tendencia a reducir justamente la densidad de siembra, y eso se atribuye a que, bueno, en los últimos años viene aumentando lo que es el costo de la semilla y también viene aumentando lo que es la calidad de la semilla. Entonces, las densidades de siembras tienden a empezar a disminuir. Lo que muestra la bibliografía desde sus principios es que las densidades de siembra en general en el país, dependiendo de la zona, oscilan entre las 24 y las 36 plantas por metro cuadrado. Pero esto fue establecido con variedades viejas, que hoy en día sí, ya no están en el mercado. Las variedades nuevas seguramente requieren de otros estudios y trabajos. Por esta razón es que en el INTA del 25 de mayo se estableció un ensayo de soja, donde justamente el objetivo era evaluar el comportamiento productivo que tenía este cultivo frente a diferentes densidades de siembra. La siembra justamente se hizo un 7 de diciembre, fue una soja de primera, se hizo tarde porque durante noviembre hubieron frecuentes precipitaciones, fue una campaña con muy buena cantidad de precipitaciones durante todo el ciclo del cultivo. Y se utilizó una variedad de grupo 3 largo. Bueno, se hicieron por supuesto todas las cuestiones propias del cultivo, control de malezas, de insectos, de enfermedades, y de inoculación, obviamente, ¿no? Lo importante es que se establecieron 9 densidades de siembra, así 9 parcelones con 9 densidades diferentes, parcelones del ancho de la sembradora por un largo de 50 metros, y las densidades iban desde 17 plantas y medio por metro cuadrado a 30 plantas por metro cuadrado, ¿sí? Y con todas las densidades entre estos dos extremos. ¿Qué se hizo luego? Se hizo una regresión simple, en donde justamente se busca relacionar los cambios de densidades y si hay o no cambios de rendimiento. Lo que se pudo ver es que no hubo una relación significativa entre las densidades de siembra dentro de este rango que hablamos y el rendimiento del cultivo de soja. Es decir, que por más que aumentemos la densidad de 17,5 a 30, el rendimiento sigue siendo el mismo. Por supuesto que en términos absolutos habían diferencias, pero hablando desde el punto de vista estadístico, estas diferencias no son significativas. Por eso la interpretación que se hace es que sembrando con 17,5 o sembrando con 30, el rendimiento es el mismo. Por eso no hay una relación entre estos dos factores. Conversando, bueno, hablando un poquito de esto, analizando un poquito este comportamiento, recordemos que la soja tiene una respuesta asintótica en estos casos. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que aumentamos la densidad de siembra, el rendimiento, esto lo muestra la bibliografía, ya es conocido, el rendimiento va aumentando hasta un cierto punto, donde por más que sigamos aumentando la densidad de siembra, el rendimiento ya no aumenta más, ya se mantiene constante. Bueno, justamente en este ensayo que hicimos el 25 de mayo, lo probable, lo que pensamos es que este rango de densidad de siembra utilizados está en la parte plana de esa curva asintótica. Esto es porque la soja es una especie muy plástica, es decir, ¿qué significa esto? Cuando utilizamos densidades bajas, en este caso 17 plantas y medio por metro cuadrado,
hay pocas plantas, hay menos competencia entre ellas, entonces tienden a ramificar más, a crear más nudos y esto aumenta los rendimientos. Cuando nos vamos al otro extremo, densidades altas, en nuestro caso del ensayo 30 plantas por metro cuadrado, hay mucha cantidad de plantas, hay mayor competencia entre ellas, entonces hay menos ramificación, menos nudos, el rendimiento tiende a disminuir, pero la planta lo que hace es justamente un equilibrio, mantiene un buen equilibrio entre la parte vegetativa y la parte reproductiva, y esto hace que el rendimiento no disminuya, y sino que se mantenga similar a cuando hay 17 plantas por metro cuadrado. Esto entonces, que estamos analizando, vimos que también era coincidente con otros trabajos que hacen otros autores, otras personas que se dedican a hacer ensayos. Por ejemplo, en el INTA de 9 de julio probaron qué pasa con la soja con densidades entre 20 y 40 plantas por metro cuadrado. Y vieron que no había diferencia, digamos, de rendimiento entre este rango de densidades, utilizando también variedades de grupo de madurez 3 largo o 4 corto y con diferentes fechas de siembra. O por ejemplo, en el centro de Santa Fe, una red de 3 sitios que también probaron soja de primera, soja de segundo, con un grupo de madurez 4 corto, tampoco vieron diferencias significativas cuando comparaban, desde el punto de vista estadístico, ¿no? Cuando comparaban densidades entre 10 y 40 plantas por metro cuadrado. No habían diferencias de rendimiento en ese rango de densidades. Sin embargo, lo que vieron en este caso es que con 15 plantas por metro cuadrado, con menos de 15 plantas por metro cuadrado, ya sí, en términos absolutos, había una reducción del rendimiento de un 11% con respecto a densidades mayores. Incluso algo muy parecido también pasó en un ensayo en otro ensayo que hicieron también en el INTA de 9 de julio, en donde vieron que con 14 plantas por metro cuadrado, el rendimiento disminuía con respecto a 20 o más plantas por metro cuadrado también, independientemente de la fecha de siembra y con grupos de madurez también 3 largos o 4 cortos. Esto entonces nos permite pensar que en el ensayo que hicimos el 25 de mayo, justamente no se vio una disminución de rendimiento porque utilizamos densidades de 17,5 hacia arriba. Probablemente, quizás, con menores densidades podríamos haber visto cambios en el rendimiento, pero no los vimos porque el rango que se estudió en este caso fue superior al de estos otros ejemplos que mencionaba. Entonces esto ya nos permite ir concluyendo que la densidad óptima es la cantidad, es decir, la mínima cantidad de semillas con la cual yo puedo maximizar el rendimiento. La densidad óptima sería próxima a las 17,5, 18 plantas por metro cuadrado. No tiene sentido llevar a 30 si ya con 17,5, 18 podemos alcanzar el máximo rendimiento. Esto también es coincidente con otros trabajos, bueno, justamente mencionando estos trabajos del INTA de 9 de julio, ellos concluyeron, coincidente o es similar, ¿no? Cercano los valores, ellos concluyeron que con alrededor de 25 plantas por metro cuadrado pueden tener ya muy buenos rendimientos, tanto en años con adecuadas precipitaciones y no resentirlo tanto en años en donde las precipitaciones por ahí no son tan buenas. O si no, por ejemplo, también otro caso es en el sur de Santa Fe, una red de 33 sitios que se analizaron todos en su conjunto. Lo que mostró es que con variedades de grupo 4 corto y tanto en fechas tempranas como intermedias, la densidad óptima estaba entre 16 y 20 plantas por metro cuadrado. Esos fueron los valores que iban encontrando, por ejemplo también en la Universidad de Rosario, en la localidad de Zavala, también probando una variedad de grupo 3 largo, en fechas de siembra tardía, también encontraron que con 20 plantas por metro cuadrado ya era suficiente para alcanzar los máximos rendimientos. Exportaciones patagónicas a Brasil, el informe de referentes del SENASA. A partir de esta semana estamos en la segunda etapa de los protocolos de exportación, cumplida la fase de inscripción, donde el productor a través de las plataformas de SENASA realizó la inscripción al RENSPA y optó por los protocolos a los cuales se inscribe. Estamos saliendo a constatar esas inscripciones, a corroborar los RENSPAs inscriptos y a hacernos de la documentación que tiene en su poder el productor con los anexos, las copias de los anexos y los datos de lo que del predio productivo.
A su vez, siguiendo con la etapa de lo que es el protocolo de Brasil, se constatan que se vayan cumpliendo todos los pasos que son indispensables para cumplir con este protocolo, con este sistema de mitigación de riesgo para exportar peras, manzanas y membrillos a Brasil, que consiste en distintas acciones en la chacra, ya sea desde la instalación de la red de trampeo y su revisión semanal, la implementación de la técnica de confusión sexual como método de control, el control de la primera generación mediante agroquímicos, la identificación de la chacra, de los cuadros que están inscriptos, el uso del cuaderno de campo y bueno, todo lo que hace inherente al programa de exportación. Nuestra tarea ha sido declarada de tipo esencial o crítica por parte del organismo, así que tenemos que seguir recorriendo, tomando todos los recaudos del caso, tomando contacto lo menos posible con gente y sí, con el caso de llegar a una chacra, estar con el productor, manteniendo la distancia y pidiendo la documentación que decíamos necesaria y observando in situ la situación del monte y de la chacra. En muchas ocasiones hablamos del ProHuerta, de la tarea que desarrollan, de quiénes pueden participar y de quiénes son los que capacitan. Vamos a ver ahora en términos prácticos qué ocurre con una capacitación de ProHuerta. Acá en el siglo de Constitución, en esta huerta comunitaria, como dice usted, está creciendo, no solamente en estructura e infraestructura, sino también en las personas que vienen a participar de estas capacitaciones. El ingeniero Pedro Carmona de ProHuerta, del INTA, es muy didáctico, es muy práctico, lo pone a sus alumnos de una manera activa y el vecino se siente cómodo y tranquilo y ya están construyendo su huerta en los hogares. Sí, ya está floresta, está autódromo, está en las colinas, está ampliación 20 de junio, el mirador, barrio Loma de los Cerritos, toda la zona este está interiorizada ya, el autódromo está interiorizada ya sobre este programa de ProHuertas, que ha sido un convenio con el Plan Unidos de la Municipalidad de Salta. Ya empezamos a repartir plantines. Los almácigos que tuvimos nos alcanzó para repartir plantines y para armar aquellas huertas verticales. Ahora tenemos más almácigos para completar los cajones que tenemos. Y en el futuro seguiremos repartiendo plantines y también semillas. Vienen las de primavera-verano. Como ustedes están viendo, están manteniendo los 2 metros de distancia. El ingeniero se encuentra al frente. Tratamos de no tener contacto estrecho de los 2 metros y estamos al aire libre también. Y cada uno con su barbijo. Agradecerle al INTA, al programa ProHuerta, por el convenio que firmó con la municipalidad. No sabía que iba a tener tantos frutos. Para mí una nueva experiencia, algo que yo nunca hice, agarrar una pala, un pico, preocuparme por las plantas. Esta es una satisfacción muy grande que siento, que le agradezco al programa ProHuerta del INTA por haberme dado esta oportunidad y la responsabilidad de esta huerta comunitaria. ¿Qué es el FinTech aplicado al agro? Tomás Peña, que es un experto en la materia de Yield Lab, se refirió al tema en uno de los encuentros de Argentina Visión 2020-2040 que consideramos oportuno revivir en este momento. Entonces, nosotros somos muy optimistas en el tema de que la Argentina tiene una potencialidad enorme. Las grandes redes como Apresida, CREA, la Bolsa del Rosario, lo que está pasando en Rosario con la Austral de Rosario, Endeavor, etc. Tenés mucho para hacer, mucho para recorrer y tenés realmente una oportunidad muy grande si empezamos a hablar de este nuevo idioma, ¿no? ¿Cómo vemos el AgTech a mediano plazo? Digamos, la conclusión más importante es de qué creemos que va a pasar, ¿no? Digamos, a dónde estamos yendo, cuáles son las oportunidades. La principal oportunidad que vemos que se está trabajando y que estamos trabajando fuerte para esto son los ecosistemas de innovación, distribuidos e integrados. O sea que
que sepamos qué es lo que está pasando en Londrina, qué es lo que pasa en Cuyabá, qué es lo que pasa en Rancagua, qué es lo que pasa en Tacuarembó. Empezar a cruzar información para complementarnos y medirnos y ayudar a que la comunidad nos acompañe. Después, el tema del mercado de API, salir del Excel y llevar a programitas que puedan integrarse a canales, donde las soluciones puedan ser cada vez más específicas y cada vez más sofisticadas y que el día de mañana permitan canalizar esa inteligencia artificial. Es muy importante empezar a lograr una fuerte atracción de talento de otras industrias, empezar a lograr enseñarle a los agrónomos tecnología y a los tecnólogos agronomía. Digamos, tenemos que cruzarnos, pero mientras tanto que logremos eso, tenemos que ponernos a trabajar con ellos, empezar a pedirle, a sentarlo en la mesa al lado y decir, bueno, ¿cómo te hago llegar a este conocimiento? Blockchain que va a permitir la trazabilidad. Ya hay ejemplos donde está trabajando IBM con S4, donde la trazabilidad te va permitiendo conseguir un mejor precio o una mejor condición de financiamiento. Productores involucrados en startups. Digamos, hay que meterse, hay que conocer otros idiomas, hay que salir de lo que pasó y pensar lo que va a pasar. Digamos, si uno me dice, yo me quiero meter en el tema startup, voy a hacer una startup, no necesariamente ese es el camino. Metete con ellos, involucrate, conocelos, ayudalos y después sí, claramente metete a emprender, es lo mejor que te puede pasar. Consumidores exigiendo sustentabilidad. Esta es la gran demanda, digamos, no pensar solamente del lado de la oferta, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a ese consumidor sofisticado con mi carne? ¿Cómo llego con un trigo mejor? ¿Por qué mi trigo va a ser el mismo que el del trigo de otras zonas si yo tengo mejor agua, mejor tratamiento, etcétera? Entonces, las universidades se tienen que meter también. Estamos trabajando muy fuerte también con eso, ¿no? De que la temática AgTech sea algo que se enseñe, digamos, que nos enseñen a trabajar todos en conjunto. Bueno, la dicotomía entre pyme y startup para mí es errónea. Digamos, en la búsqueda, la fiebre del oro, los que vendían picos y palas ganaron mucha plata. Entonces, pensemos más en cómo crear cosas positivas que cosas dicotómicas, ¿no? Entonces, nosotros creemos que hay una enorme oportunidad en FinTech y en InsurTech, y ese va a ser el camino del para qué del AgTech, porque también tenés otro riesgo muy, muy grande, que es no solamente que no te concedas mejor financiamiento, mejor precio, sino que no entres a los mercados. Hemos hablado en las últimas jornadas acerca de las exportaciones cárnicas a China, no solamente en lo que representa en términos de volumen y económicos para nuestro país, sino también desde el punto de vista sanitario. Pues bien, vamos a contarles ahora cómo se realizan los análisis para el tabaco que se exporta con destino al gigante asiático. Estamos en este momento trabajando en la inspección fitosanitaria, que habitualmente todos los años lo hace una delegación de China, de la CUSIC, que vienen aquí y hacen la toma de muestras en todas las empresas exportadoras y además traen aquí para análisis de detección de moho azul. Este año, por razones obvias, esta delegación no pudo venir, así que se ha delegado en SENASA y en INTA la inspección fitosanitaria en SENASA y la determinación en INTA de todo lo que tiene que ver con la detección de moho azul. Por esa razón que estamos acá, todas las muestras fueron traídas al laboratorio de aquí del INTA y con muy buena predisposición, tanto del ingeniero Bruno, el director, como la ingeniera Guadalupe. Estamos realizando la detección y por supuesto en todos los casos, gracias a Dios, es negativo. Estamos acompañando acá esta gente de la empresa CTIA, también supervisando y controlando la labor de la fitopatóloga. En la comercialización no hemos visto problemas de mayor importancia, sí una demora en el empaque a raíz de que las fábricas estuvieron cerradas con motivo de la cuarentena estricta cuando estuvimos en fase 1. Esperemos no tener problemas a futuro con el envío de los contenedores al puerto y la partida de los buques. Esperemos que lo peor ya pasó y que con la flexibilización podamos
mandar todo al puerto de Buenos Aires y poder ser exportado. Y vamos a ver ahora cómo sigue el tiempo en las próximas horas con datos que nos suministra el Servicio Meteorológico Nacional. Para este sábado, tormentas aisladas, la temperatura mínima pronosticada 19 grados, la máxima 25. Para el domingo, lluvias aisladas 17, la mínima 24, la temperatura máxima pronosticada. Para el lunes, 14 grados la mínima. Para el cielo parcialmente nublado y como temperatura máxima anunciada 23 grados centígrados. Final para esta edición de Chacra TV Noticias. Como siempre, muchas gracias. Nos reencontramos en cualquier instante.